Fenómenos religiosos explicados desde la psicología. Debemos tener en cuenta que cada religión supone la existencia de ciertas manifestaciones relacionadas con lo espiritual que dan sustento de su fe. En el presente documental hablaremos de milagros, exorcismos, estigmas, santidad y el fenómeno ovni, y buscaremos dar una explicación psicológica a tales eventos. Dada nuestra ubicación geográfica, hemos de centrarnos un poco más en el cristianismo y su visión de tales manifestaciones. Milagros. Los milagros son hechos recurrentes en la historia del ser humano, que han sido explicados desde diversos campos, como teología, filosofía, ciencia, etc. Un milagro es un efecto perceptible a los sentidos que sobrepasa los poderes de la naturaleza y de todo ser creado. Desde la perspectiva católica, es por lo tanto una acción que solo puede ser de Dios y tiene como fin dar testimonio de la verdad. Desde siempre, estos hechos tienen una explicación religiosa. Existe un ser sobrenatural y todopoderoso que nos ayuda en los momentos difíciles, y para lograr su colaboración divina, solo debemos pedírselo. En prácticamente todas las religiones, y como factor común, en el milagro obra el ser superior, aquel en el cual se basa la estructura de aquella religión. Desde el psicoanálisis podemos explicar los milagros de la siguiente manera. Es indudable que el poderío de la fe religiosa experimenta un reforzamiento en virtud de varias fuerzas humanas. La fe es exaltada por el entusiasmo de la multitud. Víctima de tal efecto de masas, los movimientos de la psique humana pueden exaltarse también. Debe reconocerse que solamente son algunos los sujetos quienes han sido beneficiados por los milagros. Para Freud, entra en juego aquí la vanidad del ser humano. En los no creyentes también pueden darse milagros. En ellos la fama y la acción sustituye a la fe religiosa. Muchas ocasiones, los milagros son prácticamente curaciones histéricas. Depende también de la magnitud de su anhelo de curación y de la confianza de haber seguido los pasos para alcanzarla. Los milagros también poseen varias críticas filosóficas, científicas, objetivas, etc. David Hume afirma: un milagro es una violación de las leyes de la naturaleza, y mientras una firme e inalterable experiencia ha establecido estas leyes, la prueba en contra de un milagro de la propia naturaleza del hecho es tan completa como cualquier argumento de la experiencia que posiblemente se puede imaginar. Dentro del cristianismo, y específicamente en su libro sagrado la Biblia, se relatan varios hechos de significación religiosa, realizados por el mismísimo Jesús. Tenemos, por ejemplo, la multiplicación de los panes y peces. Debemos, sin embargo, considerar este milagro como una metáfora para dar una enseñanza moral al hombre. Otro caso de milagro es la devolución de la visión a un sujeto privado inicialmente de la misma. Si retornamos a los conceptos histéricos del modelo psicodinámico, diríamos que se dio una curación de un síntoma histérico que aquejaba al individuo. Hay quienes apelan al disturbio mental esquizofrénico como explicación de los milagros, pero la duración relativamente corta de estas experiencias, aunado a la inexistencia de antecedentes psiquiátricos en la biografía de estos sujetos, hace difícil favorecer tal hipótesis. Otros señalan el estrés traumático y postraumático, aunque no consiguen esclarecer los mecanismos que conducen a unos sujetos a estar en presencia de milagros y no se da en una situación similar en otros sujetos. Otros teóricos explican como mecanismo neurológico donde se da la proyección del esquema corporal, postural y kinestésico en el espacio extracorporal, o también un amplio rango de disfunciones perceptuales del espacio y la autoposición. Tenemos luego a los que defienden un giro en la dominancia cerebral a favor del hemisferio derecho, a consecuencia del estrés extremo y la reducción de estímulo que produce en el sujeto la percepción de un imaginando otro. Una aproximación neurológica diferente estipula el protagonismo del córtex temporal del hemisferio izquierdo y la amígdala. Allí, cuando un trauma mayor consigue disjuntar el funcionamiento de ambos hemisferios, haciendo que el lado izquierdo, donde se basa el sentido del yo, interprete las señales como otro ser, una experiencia extracorporal, una presencia sentida, investida por el sistema de creencias y la cultura del sujeto. Sin embargo, para la gran mayoría de explicaciones psicológicas y científicas en general, el problema magno resulta de la relación de ser fenómenos individuales en contextos sociales. Además,
que la gran mayoría de milagros son percibidos por un conjunto de personas y no solo por un sujeto. Para las religiones que contemplan la existencia de espíritus, el control de los poseídos se explica por los mismos, intermitente o permanentemente por parte de un espíritu de las acciones del cuerpo de un ser humano. Muchas religiones tienen un protocolo para distinguir una posesión de otro tipo de patologías de carácter no espiritual. Ahora bien, ¿qué significa la posesión para los cristianos? La Iglesia parte del principio según el cual el mal puede encarnarse en el cuerpo de personas espiritualmente débiles. Para los creyentes, el poder del demonio actúa bajo 4 formas: tentación, opresión, obsesión y posesión. En los 2 primeros casos, el conflicto se resuelve mediante el sencillo trámite de la confesión. En los 2 últimos, que tienen lugar cuando una persona se resiste a la confesión u otros sacramentos, corresponde intervenir celebrando una ceremonia exorcista, un ritual litúrgico mediante el cual el mismísimo Satanás y otros espíritus malignos son expulsados del cuerpo del presunto poseso. Según Tanqueray, 2 elementos constituyen la posesión: la presencia del demonio en el cuerpo del poseso y el imperio que ejerce sobre el cuerpo y por medio de éste en el alma. No está el demonio unido con el cuerpo como está el alma unida al mismo. Con respecto al alma, no es sino un motor externo, y si obra en ella es por medio del cuerpo en el que él habita. Pueden distinguirse en los posesos 2 estados diferentes, el de la crisis y el de la calma. La crisis es una manera de acceso violento en el que el demonio manifiesta su imperio tiránico, produciendo en el cuerpo una agitación febril que se manifiesta en contorsiones, en grito de rabia, en palabras impías y blasfemias. Los pacientes pierden entonces, al parecer, todo conocimiento de lo que pasa en ellos, qué dijeron o hicieron, o mejor, de lo que hizo el demonio por medio de ellos. Solamente en el comienzo sienten la irrupción del demonio, luego parecen perder la conciencia. Esta regla, sin embargo, tiene sus excepciones. En los intervalos de sosiego, no hay por donde se pueda descubrir la presencia del espíritu maligno. Diríase que se fue. Mas, sin embargo, en algunas ocasiones se manifiesta su presencia, por una especie de enfermedad crónica que desconcierta todos los remedios de la ciencia médica. Señales de posesión. Según el ritual romano, 3 son las señales principales para conocer la posesión diabólica: el hablar lenguas no sabidas, la revelación de cosas ocultas sin medio natural que lo explique, y el uso de fuerzas notablemente. El exorcismo solemne solo puede ser practicado por un sacerdote y con permiso del obispo. En estos casos es preciso proceder con prudencia, observando estrictamente las reglas establecidas por la Iglesia. El exorcismo intenta expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Jesús ha confiado a su Iglesia. ¿Pero qué sabe la ciencia sobre este fenómeno? Desde un punto de vista psicológico, la posesión por espíritus o demoníaca está considerada como un tipo de trastorno de identidad disociativo, caracterizado por la existencia de una o más identidades de un individuo, cada una con su propio patrón de percibir y actuar con el ambiente. Y ha sido descrita como la creencia del paciente de estar poseído por una divinidad y de obrar bajo su control. Varias investigaciones han revelado que una de las posibles causas del fenómeno serían las experiencias traumáticas más radicales. En general, la mayoría de las personas que interpretan equivocadamente las alucinaciones hipnogógicas o hipnopómpicas no sufren consecuencias psíquicas severas. En el curso de un caso de posesión, la víctima puede sentirse incapaz de moverse y puede experimentar alucinaciones muy potentes al quedarse dormida o despertar. En general, para la religión, la cura del poseso radica en el exorcismo, mientras que para la psicología, y de modo más específico para el modelo psicodinámico, tal evento podría ser una psicosis, la cual para el modelo ortodoxo de Freud carece de una cura específica. Santidad. Santo, en un sentido religioso, significa lo que está separado para o dedicado a Dios. Santificación es el proceso o resultado del hecho de ser santo. Cuando la santidad se aplica a cosas, lugares y a personas, significa que ellos son consagrados y apartados para el uso de Dios. Si la santidad es una bendición, una renovación completa del hombre hecho a la imagen de Jesús, en la que debería volverse manso, humilde de corazón, misericordioso, lleno de fe y benévolo. ¿Por qué con tantos cristianos santos tenemos un mundo tan lleno de injusticia, superficialidad y dolor?
Hay personas que creen que son santas porque no fuman, no toman alcohol, no viven en medio de lujo, ni son consumistas, pero son impacientes, orgullosos, vanidosos, envidiosos, chismosos y poseen una falsa humildad. Han hecho un cambio por fuera, pero no en lo profundo de su ser. Hay otras personas que esperan que la santidad sean experiencias mágicas, extraordinarias, como tener visiones, recibir un ángel o adquirir una experiencia especial que los mantenga libre de las pruebas que los demás pasan, que los libere de las tentaciones de por vida y también de toda suerte de errores y debilidades. Proceso evolutivo y la santidad. Uno de los errores que a menudo se comete es desvincular o sectorizar la experiencia religiosa de crecimiento en la santidad del resto de las vivencias humanas. Se olvida que todo cristiano vive un entorno familiar, cultural, histórico, económico, etc., en el que está inserto y muchas veces hay serias dificultades para transitar el camino del crecimiento espiritual. También cuesta pensar que un ser humano posee una estructura psíquica configurada por sus vivencias, recuerdos, deseos, fantasías, miedos, expectativas que hacen que se viva y se comporte en este proceso de una manera particular, única y diferenciada, según sean los factores que intervengan en la conformación de su personalidad. Al observar el desarrollo psicológico del ser humano, se ha podido comprender de qué forma vive lo religioso. Se ha visto que hay un importante paralelo entre el amor a los padres y el amor a Dios. Las vivencias religiosas de un niño están en íntima conexión con la relación de que éste tiene con sus padres. El niño solo puede pensar lo concreto y en sus primeras experiencias Dios es como papá. Frecuentemente, cuando se le pregunta a un niño sobre cómo es Dios, la descripción que hace es la de la figura de un hombre adulto que tiene las características de su padre. Esto es porque el sentimiento dominante del niño respecto de sus padres es la seguridad, ya que su fragilidad no le permite apoyarse en sí mismo. El niño se siente seguro en la estabilidad del hogar que le brindan sus padres, sin la cual se siente desprotegido y amenazado. Siente con toda naturalidad esta misma seguridad en Dios, que puede confiar en Él, que lo cuida bondadosamente. A medida que se desarrolla su inteligencia y curiosidad, comienza a formular preguntas a sus padres, porque suponen que ellos lo saben todo. Que no sepan le parece inconcebible, porque Dios lo sabe todo, lo conoce, ve todo en la oscuridad y se da cuenta de sus pensamientos, igual que supone de sus padres. De la misma manera, vive un paralelo muy estrecho entre el poder del Padre y el de Dios. Papá lo puede todo y Dios es todopoderoso. Hemos definido santidad como la condición así considerada por la Iglesia Católica que ocurre en individuos con virtudes excepcionales, así juzgados por tribunales eclesiásticos tras un proceso de canonización. Este proceso comprende la inclusión de dicha persona en el canon o lista de santos reconocidos. Las canonizaciones se efectúan después de un proceso judicial, conocido como proceso de canonización, en el que se dilucida la duda acerca de la santidad de una persona. Existen dos vías tradicionales para llegar a la declaración de canonización: la vía de las virtudes heroicas y la vía del martirio. En el proceso de canonización se establece la duda procesal de si el candidato a santo ha vivido de virtudes cristianas en grado heroico o si ha sufrido martirio por causa de la fe. Además, para llegar a la canonización se requiere de la realización confirmada de 2 milagros. El derecho exige actualmente que haya transcurrido un plazo de 5 años desde la muerte del fiel. Hay 5 pasos en el proceso oficial de la causa de los santos desde la perspectiva de la Iglesia Católica. La etapa inicial. Se postula la causa. En la primera etapa, la persona es declarada sierva de Dios. En la segunda etapa, la persona es declarada venerable. En la tercera etapa, se da la beatificación. En la cuarta etapa, la canonización, donde la persona es ya declarada santa. La Santa Sede, por medio de la Congregación para las Causas de los Santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Obtenido el decreto, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa y la persona es ya considerada sierva de Dios. Estigma. El estigma es un fenómeno místico extraordinario, por medio del cual se presentan en el cuerpo las llagas de la pasión de Cristo. Esta experiencia se concede únicamente a quienes merecen ser presencia amorosa de Dios en el mundo. El estigma
es un hecho del todo extraordinario. El primer caso famoso fue el de San Francisco de Asís. La Iglesia nunca ha querido servirse de estos acontecimientos sobrenaturales para promover la fe católica o la misma imagen de la Iglesia. Al contrario, siempre ha adoptado una actitud de reserva, dando más importancia a las virtudes y al testimonio de vida que al carácter sobrenatural de los que han recibido la estigmatización en su cuerpo. Los estigmas no se han producido en gente neurótica, trastornada o hipocondríaca. La psiquiatría experimental afirma que no pueden ser simples fluxiones o supuraciones de sangre, producidas por el poder de la imaginación, ya que las heridas aparecen y sangran sin ninguna intención ni esfuerzo por parte del estigmatizado. Se trata de una experiencia de alegría y dolor. Los destinatarios de los estigmas consideran esto como una inmensa gracia de la que no se sienten dignos. Varias investigaciones se han centrado específicamente en personas con esquizofrenia. Otros se han interesado en personas con estigmas en depresión o en personas con un trastorno bipolar. Han sido muy pocos quienes a lo largo de la historia han recibido realmente en su cuerpo la impresión de los estigmas. Siempre ha sido gente excepcional, virtuosa, probada en el dolor y convencida de la fe. Freud, en sus obras completas, considera el estigma como síntoma. Desde la perspectiva de la psiquiatría, se trataría como un síntoma histérico. Así como puede producirse una congestión de sangre en las mejillas por cuestiones psicológicas, también podrían producirse esas heridas sangrantes denominadas estigmas. De todas maneras, el estigma, considerado como síntoma, posee una connotación negativa, algo dañino para el cuerpo. En cambio, en los relatos, dichas heridas no tenían características negativas. Por el contrario, eran una señal de santidad. Una curiosa teoría sobre el estigma surgió entre una escuela derivada de Sigmund Freud. Según la teoría, las marcas que surgían en la piel de las estigmatizadas, casi todas mujeres, eran el resultado de frustraciones sexuales llevados al grado de histeria interior. Nadie hizo caso de esta teoría freudiana. La histeria es un tipo de síntoma que aparece cuando algo no puede ser expresado en palabras y el cuerpo se encarga de decir aquello que la palabra no dice. Es el cuerpo quien habla. En general, la ciencia alude que los estigmas llegan a ser un acto de sugestión que provoca efectos físicos y psicológicos en la persona que los sufre y que pueden ser tratados con el debido tratamiento psiquiátrico. El caso del Padre Pío bastaría por sí solo para desmontar estas teorías psicológicas. Recibió los estigmas el 17 de septiembre, en la misma fecha que San Francisco. Los estigmas le desaparecieron el 17 de septiembre de 1968, justo 2 días antes de su fallecimiento, por lo cual estuvo estigmatizado durante 50 años exactos. Sin embargo, la ciencia aún no es capaz de probar con seguridad la complejidad de nuestra realidad en su totalidad. Todavía existen ciertos acontecimientos muy improbables que generen cierto temor e inseguridad en las personas. La religión y el fenómeno ovni. La Biblia es un texto sagrado lleno de narraciones fantásticas sobre una asombrosa fuerza sobrenatural. ¿Y si esa fuerza no fuera Dios? ¿Y si fueran ovnis? ¿Qué era esa rueda incandescente dentro de otra rueda que se le apareció al profeta Ezequiel? En el Génesis, ¿de dónde venía el fuego y las piedras de fuego que arrasaron con Sodoma y Gomorra? En el Éxodo, ¿qué era esa presencia en el cielo que guiaba a Moisés a través del desierto? ¿Estos sucesos eran actos divinos o esas misteriosas fuerzas celestiales podían ser ovnis en la Biblia? A lo largo de la Biblia se suceden misteriosos fenómenos aéreos que alteran el curso de la historia humana. Para los religiosos, dichos relatos son la prueba infalible de la presencia de Dios y de fuerzas divinas, mientras que algunos investigadores modernos definen una teoría diferente. Tal vez esas historias relaten verdaderas visitas alienígenas. En 1994, Monseñor Corrado Balduzzi, un importante prelado del Vaticano y amigo personal del Papa Juan Pablo II, demolió el escepticismo religioso al sustentar que los ángeles en carros de fuego que se mencionan en la Biblia podrían ser los ovnis que en la actualidad nos visitan. Sobre cosas que se ven en el cielo, Carl Jung. Primeramente,
Jung analiza en su obra el nacimiento del mito de los platillos volantes y la continua relación del mismo con un origen extraterrestre que la sociedad ha ido estableciendo con los años. El autor trata de exponer las implicaciones de su estado psicológico y debate acerca de la posibilidad de que los ovnis contengan igualmente un componente físico. Así, Jung expresa su convencimiento de que el ovni es el motivo mediante el cual se manifiestan contenidos psíquicos del inconsciente, compuestos por arquetipos proyectados debido a los miedos y a las fantasías de los hombres, y se mantiene abierto, aunque sin decantarse con toda claridad, a que dichos objetos tengan también un auténtico origen físico e insólito ajeno al observador. La intención de Carl Jung al estudiar el fenómeno ovni era ofrecer una mirada psicológica sobre el asunto. Ahora bien, ¿cómo es posible abordar el fenómeno ovni desde una perspectiva psicológica? Carl Jung se aproxima a este misterio desde varios ángulos, entre ellos, partiendo de la base de que a lo largo de toda la historia, los hombres han visto cosas extrañas en el cielo, incluso mucho antes de que estos artefactos adoptasen la sugerente forma de una nave espacial. A lo largo de la mitología, las leyendas y principalmente de las religiones, el hombre atestiguó incontables fenómenos inexplicables en el cielo, donde esferas incandescentes, ruedas de fuego, discos, globos, luminiscencias, ángeles, demonios y toda clase de apariciones significativas desde lo simbólico, aunque inexplicables a partir de la ciencia objetiva. La teoría de los antiguos astronautas, también conocida como teoría de los alienígenas ancestrales, sostiene que seres extraterrestres han visitado el planeta Tierra y que estos seres han sido responsables, en varios grados, del origen y desarrollo de las culturas humanas, las tecnologías y las religiones. Una variante común de la idea es que la mayoría de las deidades en las religiones, si no todas, son en realidad extraterrestres, y sus tecnologías fueron tomadas como evidencia de su condición divina. La lista de estos avistamientos en todo el mundo y en todas las épocas prueba que la actuación y la intervención de una o de varias inteligencias distintas a la nuestra forman parte integrante y continua de la historia de la humanidad. Mayas, hindús, egipcios, incas, indios Nazca, entre otros. Jung no se ocupa del fenómeno ovni en sí mismo, sino de su carga simbólica. Lo importante, en definitiva, no es lo que aparece en el cielo, ya sea un ovni o un dragón alado, sino la fuerza que subyace en esa proyección y su intensa carga arquetípica. Si bien Carl Jung realiza una especie de análisis psicológico de los ovni, en ningún momento descarta la posibilidad de que estos fenómenos tengan una base real.